a centrarnos en el panel de cadenas hoteleras y para eso, antes de nada, pido a Joan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, que suba al escenario, porque va a ser él quien conduzca este panel en el que contamos con Braulio Arzuaga, que es el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico de México, al que agradecemos que haya viajado específicamente desde Ciudad de México para acompañarnos, y con Rafael Sueiro, que es en la actualidad el Executive Vice President and Global CFO de Radisson Hoteles, que cuenta con una amplia trayectoria también en el ámbito de las agencias de viajes, de TMCs. Y, evidentemente, los tres van a darnos una visión realmente interesante de la situación de la industria hotelera. Juan, todo. Muy bien. Muchas gracias, Javier. Buenas tardes. Bienvenidos. Gracias. Braulio, bienvenido, Rafael. Muchas gracias. Yo tenía varias preguntas preparadas, ¿no? Lo que pasa es que el nivel de conferenciantes, de participantes esta tarde, alto. El ministro ha estado excelente en Costa Rica, además convincente académicamente, y Rafael Gándara, de las compañías aéreas, también ha dejado un listón muy alto en este sentido, ¿no? Bueno, nos toca a los hoteleros. Yo soy de procedencia hotelera, aunque ahora presido la Mesa de Turismo, que es de un amplio espectro sectorial, de todos los sectores turísticos, pero tengo mi parte de hotelera que es la que me puede en este sentido. A ver, vamos a ver. Empezamos, Rafael, si te parece. Muy bien. Por el tema. Estáis en una compañía que ha aterrizado no hace mucho en España, no tenía una presencia, sin embargo, sí en el mundo muy conocida. ¿Vosotros cómo veis los retos y las amenazas? ¿Qué retos tenéis y qué amenazas veis de cara al 2024? Bueno, lo primero, agradeceros la invitación y también a todo el mundo que ha hecho un pequeño hueco en su agenda para venir aquí a escucharnos. Esperamos estar a la altura. Nosotros estaba esta mañana preparando un poco la ponencia y yo creo que los principales retos que tenemos son dos. Un poco también adaptados a nuestra empresa y cómo estamos posicionados, porque no sé si sabéis que estamos en casi 100 países. Uno de los principales retos es la geopolítica, es decir, anticiparnos o poder gestionar a tiempo qué hacemos cuando hay cosas pues, como las que están pasando ahora mismo, la guerra en Ucrania, el conflicto que hay en Israel, etcétera, etcétera. Y el segundo reto que tenemos también es la gestión de los costes. Yo creo que hasta ahora, después del COVID, pasamos un momento bastante inflacionista. Independientemente que se ha estabilizado, pues sigue habiendo presión y siempre tienes que hacer un poco desde las cadenas un poco esa compensación entre cuánto te suben, ¿no?, tu ADR y cómo eres capaz de gestionar los costes de tu operación. Gracias a todo lo que hemos hecho en los últimos años, el plan estratégico, cambiar los sistemas, las nuevas marcas, las nuevas operaciones que hemos desarrollado, pensamos que estamos bastante bien preparados para gestionar esos retos en el futuro. Braulio, desde el punto de vista como presidente del Consejo Nacional Empresarial de México, que tienes una visión amplia, tanto de turismo vacacional como de turismo de negocios, cultural, etcétera, hay desarrollos tecnológicos muy relevantes previstos y que estamos viviendo una auténtica revolución tecnológica. ¿Cuál es, a tu punto de vista, y qué estáis haciendo tecnológicamente en México para estar a la vanguardia, sobre todo en el sector hotelero, a la vanguardia del mundo, en este caso turístico o turístico-hotelero, teniendo en cuenta que hay casi un 50%, más o menos, de compañías hoteleras extranjeras, básicamente españolas y norteamericanas, presentes en México actualmente? Así es. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Sí, yo represento pues no solamente a los hoteleros en México, sino que represento al 94% de la actividad turística en México. Y si contesto esta pregunta en qué estamos haciendo en México, tristemente es muy poco, porque con el último cambio de gobierno que hubo en México, que yo diría que es un cambio de régimen, el turismo ha sido no una prioridad de este gobierno y se han abandonado muchas cuestiones que tenemos en el pasado que habían sido muy positivas.
el Consejo, el CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México, o la página de Visit México habían sido unos pilares muy importantes dentro de nuestra industria, una industria que recibe a 40 millones de visitantes. Oíamos a los 80 millones que recibe España o a los 2.5 que recibe Costa Rica. México recibe 40 millones y tiene 23,000 millones de dólares en la balanza turística. Es una industria muy importante para México. Sin embargo, y lo tengo que decir así, la realidad es que poco se ha hecho desde el sector público para poder tener una estrategia digital, el poder tener la industria mucho más digitalizada, igualmente el poder tener promoción, ¿no? México tenía una oficina que se llama el CPTM, que hacía básicamente 3 cosas. Hacía la promoción de la marca México, la cual ha caído drásticamente en los rankings mundiales de marca. Hacía también relaciones públicas y hacía también contención de crisis en cuestiones que pudieran llegar a pasar en México y que teníamos que pasar, digamos, con relaciones públicas también a contener esa crisis. Tristemente, la respuesta es esa, y no tengo una respuesta más política que decir que tristemente no se ha hecho nada. Si pasamos al sector privado, en la inversión que se ha hecho en tecnología, en muchas cuestiones es muy diferente, pero no sé si seré nota mañana, pero si soy, espero que todos me ayuden a contener esta declaración. Titular, está claro. A ver, Rafael, ¿por qué se tardó tanto, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué Radisson tardó en percibir que España tenía una competitividad y una consolidación hotelera importante, que recibía 85, 80, bueno, hemos ido creciendo, el último año 80, casi 85 millones? ¿Y cómo vais a desarrollar una estrategia de crecimiento teniendo en cuenta que la capacidad hotelera de las propias compañías españolas y las internacionales es muy potente? Pues yo creo que al final todos estamos un poco hechos de donde venimos, ¿no? Es decir, Radisson originariamente empezó con SAS Airlines en los países nórdicos, luego se unió la parte de Carson, Residor, luego fue Americana y finalmente China, que es lo que es ahora. Entonces, posiblemente el foco estuvo muy centrado en el norte de Europa, que es donde realmente llevamos más de 10 años siendo líderes en Upper Upscale, que es un poquito el 5 estrellas entran de Luxury, y a medida que hemos desarrollado nuestro 5-year plan, que sin duda supongo que estará influenciado porque el CEO es español, pues vimos que España era un país sin duda con muchísimas oportunidades, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Pues la estrategia yo creo que es muy simple y muy complicada a la vez. El primer factor que yo creo que podría diferenciar o que a lo mejor es distinto un poco a lo que suele ser en otros sitios es el foco, ¿vale? ¿El foco en qué sentido? Nosotros desde el año 2017 nos sentamos, yo no estaba en ese momento, pero el equipo ejecutivo se sentó y definió lo que era el plan estratégico a 5 años, ¿vale? Ese plan básicamente tenía una serie de pilares y se resumía en la visión de que Radisson tenía que ser o tenía que estar en el top of mind de clientes, ¿vale?, de owners, que son los propietarios de los edificios, y de las personas que quisieran trabajar en la industria. Todo eso se sustentaba con más de 29 iniciativas que están muy claramente definidas y que nosotros revisamos cada trimestre, ¿vale? Cómo vamos, qué es lo que va mejor, qué es lo que va peor, y en función de eso, por supuesto, asignamos los recursos y ejecutamos. Entonces, yo creo que ese foco es fundamental porque todo lo que no esté de alguna manera alineado con ese plan, directamente es que no perdemos ni un segundo y nos permite centrarnos en lo que es un poco lo importante. Otro de los factores, yo creo que han sido diferenciadores y que ha sido un poco contracorriente, es la inversión. Durante el COVID, la mayoría de las empresas, yo diría que la gran mayoría, básicamente pararon el CAPEX, o sea, toda la inversión, inmediatamente porque era la manera de generar más caja. Y disculpad que me ponga un poco financiero. Sin embargo, nosotros fuimos capaces de convencer a nuestros accionistas de que eso era un error. Y lo que hicimos fue invertir más, si cabe, de lo que veníamos invirtiendo en años anteriores. Tanto en tecnología, que nos ha permitido ejecutar ese plan que estábamos comentando,
como en crecimiento, lo que nos ha llevado a cerrar los últimos, yo creo, 2 o 3 años con el mayor número de signings, o sea, de acuerdos y de aperturas en la historia de Radisson. Otros temas, por supuesto, son la digitalización, etcétera, etcétera, pero yo creo que específicamente lo que nos ha permitido diferenciarnos y la diferenciación estratégica viene derivada por ese foco en un plan muy claro que nos dice a todos y que todo el mundo conoce, todo el equipo directivo, qué es lo que tiene que hacer. Fíjate, bueno, hacía mención al CEO, bueno, presidente de la compañía, cuando he dicho que tiene vocación hacia España porque es español, que es Federico González Tejera, ¿no? Exacto. Expresidente de NH. Sí. Y que naturalmente tiene su vocación hacia España, como es lógico. Aparte de las oportunidades. Y hablando de oportunidades, Braulio, hablando de oportunidades, digo una cosa, porque en México recibís 40 millones, claro, España recibe 85, pero México dices 40. Fijaros, Argentina solo recibe 7, o Perú recibe 10, con un atractivo importante como es Machu Picchu, etc. Claro, en México oportunidades de negocio tiene que haber muchas más. ¿Cuáles son? ¿Dónde están? No, México tiene atributos importantísimos para el turismo. Es un país con una vocación turística muy importante, natural, exacto. Es un país con una ubicación geográfica envidiable, que no solamente, insisto, para el turismo, sino que para también la manufactura es importante. México, o gran parte de la industria en México se hace por empresas que son microempresas de menos de 10 empleados y que generan alrededor de 65,000 millones de dólares en la cadena de valor. México, ya decía yo, recibe o estaremos en el número 7 del top 10 del mundo, lo cual es importante. Estuvimos dentro de la pandemia en el número 2 y era un tema de coyuntura, ¿no? Pero al final de cuentas creo que el número o el ranking correcto es en el que estamos. México tiene un servicio espectacular, esa es la realidad. El mexicano es una persona muy cálida, es una persona que se desvive por el turista y se desvive por las personas que nos visitan. México también es un problema, y lo tengo que decir, también tiene muchos problemas, ¿no? Al final de cuentas, la prensa, seguramente se oyen muchas cosas aquí de cosas que sí, a veces pasan en México, pero insisto, México es un país con muchísimas oportunidades. México tiene una infraestructura muy importante hotelera y una infraestructura moderna también hotelera. Tiene la posibilidad de desarrollar los litorales de una manera impresionante y tenemos mucho. Creo yo que el turismo y lo que se ha hecho es una cuestión positiva, sí ha sido una coyuntura que se ha dado en este sexenio que ya está por terminar, va en el 5º año del presidente López Obrador, que como yo decía es un cambio de régimen. Sin embargo, sabemos los empresarios y sabemos, también sabe el gobierno, que es importante lo que tenemos que ofrecer como turismo. Las oportunidades son muchísimas, más de estas de las que he platicado, y creo yo que vienen tiempos muy importantes para México. Hoy el mundo está por abajo todavía 12% de lo que estaba en el 2019. América, como Américas, está menos 10%. Europa está menos 6%, África está menos 4% y el Middle East está en más 22%. Me da miedo ver todo lo que se desarrolla ahí y que jala a muchos turistas, digamos, para esa zona que es espectacular. Pero insisto, México con los atributos naturales que tiene, con el nombre exacto que tiene y con el servicio, pues son las oportunidades que debemos de explotar de una mejor manera para poder dar a conocer el verdadero México y los verdaderos atributos que tiene y la gran oportunidad que es para la gente que viene. Una curiosidad personal. ¿Los Cabos pueden llegar a competir con Riviera Maya? A ver, Los Cabos en el número de habitaciones probablemente es menor, sin embargo, menor seguro. Sin embargo, no hay un destino en las Américas que tenga mayor número de hotelería de lujo, pero por mucho. O sea, Los Cabos... Destino número 1 de lujo, sin duda. Sin duda es, en las Américas, probablemente uno de los más fuertes.
no sé si compita con algunos del Middle East, pero al final de cuentas es un país, es un estado, perdón, es un destino que tiene muchísimos hoteles de superlujo. A mí me llamaba la atención, y lo platicaba yo ayer, que hasta hace poco Madrid no tenía hoteles de nombre, ¿no? Tenía hoteles muy reconocidos, hoteles muy buenos, sin embargo no tenía una hotelería reconocida mundialmente. Y vean lo que ha pasado con Madrid desde que existen estos hoteles de nombre, me vienen a la cabeza 3, que se ha convertido en un destino muy, muy importante para España, muy importante para el mundo, un destino gastronómico y un destino importantísimo y de moda, Es ¿no? que los referentes, los nombres de estas compañías, de estos hoteles que te refieres, claro, te resitúan en el mapa internacional. Sin duda. Por sí mismos, ¿no? Me refiero que esto... También es cierto que las compañías Radisson, por ejemplo, probablemente no tenían acceso, sobre todo en la hostelería vacacional, porque de esto algo sabemos en España. Me refiero que somos avanzados en la hotelería vacacional, me refiero a la convencional. Diría incluso de lo que es la relación de value for money, ¿no? Value for money, la relación calidad-precio. De esto somos, creo, bastante buenos, o quizá los mejores en el mundo vacacional, en el mundo hotelero vacacional. Que, por cierto, Rafael, oportunidades de negocios. Tenéis vocación más urbana que vacacional, en términos generales. Sí. ¿Habéis pensado en desarrollos, en España me refiero? Tenemos, sí, o sea, tenemos, en España sin duda vamos a crecer, ahora mismo tenemos 8 hoteles. Perdón, nos permite Javier y los organizadores hacer un poco de promoción. No hay problema. Yo no tengo, Tenemos... excepto un fin de semana que estoy invitado por Radisson, no tengo ningún interés más. Exacto. Tenemos muy poquitos hoteles, tenemos 8 ahora mismo, pero la intención es llegar a 30, que es un mínimo de masa crítica como país objetivo en un periodo de tiempo corto. Por supuesto, no pretendemos competir con NH o con que tiene 30 hoteles solo en Madrid, etcétera, etcétera, pero sí que queremos estar presentes así que tenemos de alguna manera países que se han sido seleccionados como países foco de inversión, y España sin duda es uno de ellos, como por ejemplo era Italia, que estaba en la misma situación hace unos años, y ahora mismo ya tenemos casi 30 hoteles, y con hoteles muy buenos como en Milán, que tenemos 2 collections. Desde el punto de vista de las oportunidades y de cosas nuevas que estamos haciendo, pues yo creo que como compañía grande hacemos un poco de todo. Tenemos sin duda un foco en mercados, Asia y en especial China es un sitio muy importante donde estamos creciendo mucho a través de distintos acuerdos, y también tenemos la posibilidad de traer viajeros chinos a Europa, y en este caso a todos nuestros hoteles, no solo en Europa sino en Asia, que hasta ahora no estaban haciendo tanto como país emergente tipo India, que estábamos hablando antes. Desde el punto de vista de otras cosas que hacemos, pues estamos trabajando en los service apartments, estamos trabajando en los hoteles de leisure, porque sí que es cierto que, como comentabas, de leisure. Leisure. Sí, como comentabas, que estábamos más centrados en business. Y, por ejemplo, hay cosas que al final te das cuenta y dices, bueno, es que realmente dices, tú eres más de business, pero luego te das cuenta que tenemos más hoteles de leisure que Club Med, por ejemplo. Tenemos más de 100 ahora mismo y estamos creciendo, y pensamos que es una buena manera de desarrollar y también de retener a los clientes. Otras cosas que estamos haciendo, por ejemplo, que son interesantes, es una cosa que llamamos el convertible rooms, que son habitaciones que se convierten en salas de reuniones en 14 minutos. De manera que se pueden vender 2 veces y se pueden hacer breakout rooms y se pueden hacer muchas cosas para la zona de eventos de las habitaciones, pero que puede también al mismo tiempo ser habitación, y es alucinante porque no lo ves. O sea, prácticamente está todo como metido dentro del mobiliario de la habitación. Uso diario para una cosa y nocturno para otra. Efectivamente. Y en 15 minutos, 14 minutos, que está todo medido, por supuesto, y tal y cual, eres capaz de convertir una habitación normal en una sala de reuniones para un evento. Esto es nuevas tecnologías, aunque... Bueno, en este caso la tecnología es poca, es más, yo creo que es como encajas todos los muebles y toda la infraestructura. Sí. Pero por supuesto que hay temas... Hay, por ejemplo, imaginación. No, pero hay tecnología que lo que sí que te permite es, por ejemplo, bajar una serie de paneles que parecen cuadros en los baños, de manera que al final te queda como un lavabo, no como un baño. O sea, tiene bastante gracia, y de hecho en el Madrid Red de aquí tenemos varias habitaciones de ese tipo. Y luego también yo creo que oportunidades, sin duda, la sostenibilidad, y lo que nosotros estamos trabajando mucho en lo que llamamos Green Buildings, Green Operations, para realmente demostrar que lo estamos probando también, que la gente está dispuesta a viajar verde y ver si realmente están dispuestos incluso a pagar más. En cualquier caso, los que ya tenemos unos años,
esta palabra sostenibilidad no la teníamos en el abecedario, no la conocíamos. Hace 30 años nadie hablaba de sostenibilidad, quizá porque no era necesario, o probablemente lo hubiera sido. Pero de la sostenibilidad, al margen del cambio climático, etcétera, que nos preocupa a todos, tenemos que plantearnos la social también, la sostenibilidad social. El encaje, sobre todo, el poder convencer, en términos generales, a la población de que trabajar en el sector turístico es un sector fidelizado, es un sector seguro, es un sector con progreso, con futuro, con garantías, etcétera. Y esto, en España, no lo hemos logrado. ¿Lo habéis logrado vosotros en México? ¿Se siente identificado, se siente, más que identificado, se siente con capacidad de pertenencia en general, ¿no? Hablo de en general, la gente que trabaja en el sector turístico, hoteles, restaurantes, comercio, en fin, todo lo que es viajes, agencia de viajes, transporte? Sí, bueno, yo vengo hoy aquí sentado como presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, pero en mis ratos libres también soy director de una compañía importante en México que se llama Grupo Presidente y que tenemos... Por eso te lo pregunto. Sí, y que tenemos, tenemos hoteles, tenemos restaurantes y tenemos también lo que nosotros le llamamos asistencia en el retiro con un joint venture que tenemos con Vallesol aquí en España. Y ahora estamos abriendo una nueva línea, una vertical de negocios que se llama experiencias, porque al final de cuentas la pandemia nos llevó a entender de una forma diferente el turismo y lo que nosotros podemos dar hacia el turista que nos visita. Y te voy a contestar esta pregunta en mi carácter, digamos, de CEO de Grupo Presidente, y la respuesta es que sí, que estamos súper sensibilizados, no solamente en la empresa, sino también en la industria, de que ya no es un argumento de venta y ya no debe ser un argumento de venta el tema de sostenibilidad. Hoy por hoy, las iniciativas que tenemos en Grupo Presidente son iniciativas importantes que tienen que ver con lo ambiental, pero también con el impacto hacia la comunidad, ¿no? En las comunidades en las que estamos y en las que hacemos turismo, y también en el tema de la gobernanza. Estamos aquí invitados por Deloitte. Deloitte nos ayudó a hacer un estudio de materialidad importante para saber dónde estamos y cómo, como Grupo Presidente, podemos mejorar en el tema de sustentabilidad. Y lo que yo te podría decir es que el portafolio de Grupo Presidente hoy por hoy es Net Zero. No es como yo quisiera, porque es a través de la compra de bonos verdes, pero venimos de una pandemia tremenda en donde los flujos fueron muy comprometidos, en donde el EBITDA en algunos de los años fue 0 o menos 0, en donde las inversiones que tenemos que hacer para que a través no de compra de bonos, sino de inversiones que queden ya en los hoteles, podamos ser net zero, llevará tiempo. Pero a mí me gusta mucho comentar que al final de cuentas, hoy por hoy, el portafolio de Grupo Presidente es net zero, insisto, no de la mejor manera porque es a través de bonos. El impacto que hacemos hacia las comunidades, hay muchas comunidades en México que, como lo saben, son comunidades, ya lo hablabas tú, de Cabo, que es mucho lujo, pero hay otras comunidades que son marginadas y que nosotros como hoteleros llegamos a tener una cuestión positiva dentro de esta comunidad. Entonces, al final de cuentas, lo que quiero decir es que no es un argumento de ventas como lo fue en el pasado, ¿no? En donde tal vez algunas empresas decían, yo me quedo contigo si tú eres, tienes iniciativas con la sostenibilidad, pero al final de cuentas ya es un hecho que está así. Nosotros los ODS los tenemos, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los tenemos hotel por hotel mapeados y trabajamos en procesos para poder ser cada día más sustentables. No sé si tengo que ir terminando porque no llevo control de tiempo, pero me avisáis. Déjame hacer una pregunta, Braulio, antes de pasar a Rafael nuevamente. ¿Y cómo lleváis las relaciones empresariales sindicales? Que es un tema que desde fuera vemos ciertas tensiones. Sí, a ver, sin duda. Desde luego, el país latinoamericano con más tensiones sindicales empresariales es México. Sí, visto desde la distancia. Hay cosas que han llegado a afectar un estado de resultados hoteleros. Sabemos que la hotelería es muy intensiva en capital
y desde hace 3 o 4 años tenemos incrementos en el salario mínimo del 20%, ¿no? Del 20%. Del 20%, del 20%. Es verdad que sí, el salario mínimo en México era un salario muy, muy bajo y que hoy por hoy ha sido pues subido en 20% año tras año en los últimos 3 o 4 años. Eso yo creo que es positivo, sin embargo, al final de cuentas ha apretado los estados de resultados y la rentabilidad que tenemos como hoteleros o como industria. Eso trae mucha atención hacia el tema sindical, porque ha habido algunos empleados que han sido alcanzados, ¿no? Gente que ganaba el salario mínimo, que hoy ha alcanzado a la gente de confianza que no estaba en el sindicato y que hoy ya gana más. Entonces ha sido una ola interesante de cuestiones de negociación importantes que empezaron en plena pandemia, cuando los sindicatos exigían incrementos en prestaciones y en salarios pues muy, muy grandes, cuando, insisto, pues en la pandemia nosotros como país no tuvimos una ayuda del gobierno, ¿no? Entonces, ha sido interesante este proceso. Hoy por hoy estamos por lo menos en Grupo Presidente, estamos en el proceso de negociación con los sindicatos. Algunos destinos han sido más fáciles que otros, pero sí, sin duda, como tú lo decías, México tiene un foco muy, muy, muy fuerte en el tema sindical. Rafael, ¿tú cómo ves? Vamos a ver, hay opiniones que el 24 puede parecerse igualar o mejorar incluso, y hablo de España, las cifras del 23. Tenemos un primer trimestre que en principio lo parece, o los datos que tenemos ya del primer trimestre en términos generales del turismo, tanto en emisor como en receptivo, teniendo en cuenta que la Semana Santa este año es en marzo, cosa que nos favorece al primer trimestre. Pero tú ves desde el ámbito de competitividad que podemos mantener este flujo, no solo de llegadas, que también hay que pensar que quizá lo que habría que aumentar es gasto por cliente, que ya lo hemos aumentado este año bastante, ¿no? Ha sido un dato importante. Pero ¿cómo ves el 24, incluso el 25, en la estabilidad turística de España? Teniendo en cuenta que aportamos el sector casi el 13% del PIB, con 2,5 millones de empleos, 2,6 millones de empleos, ¿no? Bueno, te puedo dar mi opinión, pero tienes que tener en cuenta que, como decíamos al principio, nosotros tenemos muy poquitos hoteles en España. O sea, tenemos 1.500 hoteles, me parece, en operación de desarrollo en España y 8. Con lo cual, no sé si mi percepción va realmente a ser válida, ¿no? Yo te puedo contar un poco cómo lo veo yo y qué es lo que discuto en Europa, ¿vale? Y por ende, a lo mejor en España, porque no veo que haya muchísima diferencia. Nosotros, en general, lo que vemos es un poco de cansancio en la subida de precio. Es decir, Está bien la frase, cansancio en la subida de precio. Es decir, los clientes están empezando a decir, oye, ¿qué pasa, no? Y posiblemente la previsión que nosotros tenemos de subida de ADR, que es el indicador un poco del ratio, o sea, lo que estás pagando al día, nuestras previsiones son mucho menos optimistas y mucho más bajas de las que teníamos en el 2023. O sea, después yo diría como de mayo del 2022, la cosa empezó a subir muchísimo, sobre todo en Europa, y el 23 ha seguido subiendo y había unas subidas de ADR tremendas. Entonces, yo no creo que puedan ser sostenibles a los mismos niveles que hemos tenido en el 23. Esas subidas han compensado la ocupación, que por lo general sigue siendo un poco más baja que en el 2019, pero también depende un poco de la estrategia que cada compañía tenga. Nosotros tenemos una estrategia de optimización de precio, no de optimización de ocupación. Básicamente porque me sale mucho más rentable tener el hotel no tan lleno con un ratio más, con una tarifa más alta, porque al final si lleno el hotel me cuesta más mantenerlo. O sea, esto es relativamente sencillo, ¿vale? Entonces, al final, la confluencia de los dos ratios, que es lo que te da el RevPAR, que es un poco el indicador un poco por excelencia del sector, va a crecer, vemos que va a crecer, en España asumimos que va a crecer, pero de una manera mucho más comedida de lo que ha venido hasta ahora. Yo, teniendo en cuenta eso y viendo un poco la situación ahora mismo y viendo las estimaciones que tenemos ya de ocupación, de ADR, etcétera, etcétera, para el primer semestre del año, creo
que el año va a ser bueno, a no ser que de repente pase algo que nadie conoce, que podría pasar. Y que entra un poco dentro de esos riesgos geopolíticos que comentaba al principio. Que nos afecta. Exacto. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos 40 hoteles en Rusia. Teníamos 6 hoteles en Ucrania, ¿no? Entonces, pues eso impacta, claro que impacta, pero al final, siendo rápido y pudiéndolo gestionar, y también estábamos midiendo un poco el impacto del turismo de los israelitas que estaban saliendo fuera y al final, bueno, pues tiene un impacto, pero pues intentas activar ciertos países, ciertas iniciativas que hasta ese momento estaban un poco durmientes y que como ese país que era objetivo ya no lo es, pues tienes que ir a otro lado, ¿no? Pero en definitiva, yo creo que siendo flexible, teniendo capacidad de reacción y viendo lo que vemos hasta ahora, yo creo que hay que ser optimista, pero que sin duda no mantendremos las subidas de precios que hemos tenido hasta este momento. Pero ahora que estamos aquí en familia, digo una cosa, lo digo en voz baja de 1.500 hoteles, ¿cuál es la zona de mayor rentabilidad? Pues eso es una buena pregunta. Justamente estaba yo presentando el jueves esto a mis accionistas. Hay que tener en cuenta el modelo de negocio que tienes y el mix que tienes. No me quiero extender, pero el negocio hotelero, y yo soy nuevo, es muy complejo, y tienes participa mucha gente. Antiguamente tú tenías un hotel, lo tenías tú, lo gestionabas y era tu problema. Ahora mismo eso es una de las 1000 posibilidades que hay. Hay empresas que tienen hoteles en propiedad, ¿vale? Eso pasa mucho, por ejemplo, en Scandic, en el norte de Europa. Tienen mucho hotel en propiedad, de manera que su cuenta de resultados. Por eso se mide el GOP, ¿vale? En los hoteles, porque dependiendo del tipo de hotel que tienes, al final, si tú mides el EBITDA, puede cambiar muchísimo por el IFRS y otros factores. Entonces, para ver qué hotel es más rentable, pues depende un poco de las marcas que tengas, de dónde te posicionas y como compañía qué es lo que miras, porque nosotros tenemos un modelo que llamamos Asset Right, que es que somos una compañía Asset Light, de manera que no tenemos esa intensidad de capital porque lo pone otro el dinero, ¿vale? Pero nos permite crecer mucho más rápido, pero al mismo momento en los modelos de gestión que son Manage y Franchise, yo no tengo la cuenta de resultados completa de hotel, sino que me están pagando un fee por un revenue o por otros indicadores que yo acuerde con él. Entonces, desde el punto de vista del puro EBITDA, si fuésemos totalmente teóricos, te diría el modelo Asset Light en volúmenes muy grandes es el más rentable porque tú necesitas una estructura muy pequeñita y los hoteles lo gestiona otro. Está claro. Y el riesgo está mucho más en el lado del propietario, ¿vale? Pero también depende, por supuesto, del tipo de marcas que tienes, los países donde operas, etcétera, etcétera. Lo que comentabais, por ejemplo, antes de Madrid, una de las cosas que me han contado, porque yo no estaba, bueno, estaba en la parte de agencia de viajes, pero no en hoteles, es que Madrid no era capaz de sostener un ADR de 1.000 euros y por eso estas cadenas no venían. Entonces, hasta que no ha habido nadie que ha probado o que se ha atrevido a coger y decir, bueno, vamos a abrir un Four Seasons, ¿vale? A ver a cuánto lo vendo, y que no lo creo que se esté vendiendo a 1.000 euros, ¿vale? Pues en realidad nadie ha tenido la posibilidad de ver de si se podía hacer. Sin embargo, en Roma la gente, los americanos fundamentalmente, van a un Four Seasons y pagan 2.000 euros sin pestañear. Sí, es así. No sé si te he respondido a la pregunta. Sí, me has respondido a la pregunta, pero no me has dicho, no, sí, a medias. Yo pensaba a medias, mira, te recomiendo Malmo, Estambul y tal. Y claro, me dices que, claro, no, me has dado una larga cambiada, en argot taurino, pero está bien. Bueno, interesante, ¿no? En una respuesta rápida, pero muy rápida, para despedirnos. A ver, cuando escuchas sostenibilidad, que se habla tanto, ¿qué te viene a la cabeza? Ya lo platicaba yo, los ODS, ¿no? Sí. Creo que son cuestiones que hay que seguir. El tema de ambiental, el tema de gobernanza y el tema también de un impacto hacia la comunidad. Muy bien. Y en tu caso, Rafael, si te pregunto, ¿es la contribución del turismo, en términos generales, está suficientemente reconocido? ¿Te refieres al turismo suficientemente reconocido en general? Es un sector, una industria Yo que creo que tiene sí. 60 años, 70, 80 como mucho.
Yo creo que sí. Como tú bien decías antes, en España está entre el 13 y el 15% del PIB y no reconocerlo sería una locura. O sea, yo creo que no solamente tenemos que reconocerlo, sino que tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos hecho. Pero la sociedad española percibe que el turismo aporta el 13%. Se percibe esto, es un problema económico, es un problema de datos, ¿no? Lo que representa el 13% del PIB, lo que representa que hace el año 19, los últimos datos que tenemos, 46.600 millones de saldo positivo a la balanza de pagos, cuando representa más de 100.000 millones de ingresos este año 2024, 2023. ¿Lo percibe la sociedad española? Ahí te puedo decir mi opinión personal, y yo creo que sí, porque siendo tan importante, al final también esa relación entre el PIB y el trabajo que estamos dando a muchísimas personas pues es directa, con lo cual si es un 13% del PIB significa que si tenemos 20 millones de trabajadores, pues 13% de eso es gente que está directamente involucrada en el turismo, con lo cual esos estarán muy preocupados porque el turismo vaya bien y crezca. Y además yo creo que España tiene en especial un verdadero sentimiento como de orgullo a lo que hemos hecho. Hay empresas que son súper punteras, hay una infraestructura buenísima, se está dando un turismo de muchísima calidad y por eso ahora mismo pues somos del top 3 de países de destinos turísticos del mundo. No me lo preguntaste a mí, pero yo te lo digo, lo percibe todo el mundo. ¿Sí? Lo percibe todo el mundo. Me alegro porque necesitamos trasladar continuamente, hacer un apostolado, hablo desde el punto de vista, en el caso mío personalmente como presidente de la Mesa de Turismo, que por cierto aprovecho para explicaros, vengo también a vender mi libro, una asociación empresarial y profesional decana en España, fundada en el año 86, y de la que forman parte, entre otros, Javier Gándara, que ha participado anteriormente, y no os perdáis la próxima actuación estelar de Juan Carlos González, que está por aquí, y digo estelar porque es otro gran miembro de la mesa. Dicho esto, muchas gracias, gracias por vuestra asistencia, paciencia, y gracias a vosotros por vuestra colaboración. Muchas gracias. Gracias. TravelThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation and startups in the travel tech space. Thousands of professionals receive the TravelThink news, where travel top leaders and entrepreneurs share their insights and reflections.